bienvenidos al canal, un vídeo más. Pues nada, hoy os traigo la actualización de la cistitis intersticial. Es una enfermedad que yo padezco desde los 16 años más o menos, aunque no fue hasta hace 4 añitos cuando me diagnosticaron y supe como tal qué era lo que me pasaba. Me gustaría dejar claro antes que nada y remarcar por enésima vez que esta es mi experiencia o mi punto de vista como paciente, que simplemente lo cuento para que, pues bueno, gente que esté pasando por lo mismo se sienta amparada y no padezca de la desinformación que yo padecí en su momento, porque realmente se sigue considerando una enfermedad rara de la que apenas se saben cosas y para la cual no hay un tratamiento definitivo, sino que todo es empírico y cada paciente somos un mundo. Por tanto, para información fiable y diagnóstico tendréis que acudir a un especialista. Para que no se haga esto más largo que un día sin pan y no aburriros tampoco en exceso, voy a intentar no trasladarme demasiado al pasado y centrarme más en el presente. También quiero dejar clara otra cosita, y es que no voy a mencionar el nombre de ningún fármaco, porque bueno, pues considero que no es necesario, que puede hacer más daño que otra cosa y que absolutamente todas las medicaciones y todos los tratamientos os lo debe demandar vuestro especialista, que habitualmente será un urólogo o un especialista en urodinámica. Y dejo claro un tercer punto y una última cosa y ya empezamos. Y es que habitualmente es una enfermedad que cursa muy lentamente, muy despacito en el tiempo, que podéis pasar años asintomáticos, incluso puede que esos síntomas os desaparezcan y no vuelvan con la misma intensidad, ¿vale? Y bueno, pues que por tanto, vuelvo a decir, cada paciente somos un mundo, a cada uno nos afecta de una manera distinta y que bueno, que esta es mi experiencia, esta es como a mí me está afectando la enfermedad, pero que hay gente que está mejor, gente que está igual y gente que está peor. Los primeros síntomas aparecieron con 15-16 años, muy jovencita. De hecho, si no tengo mal entendido, actualmente la cistitis intersticial digamos, o ¿cómo diría? Se diagnostica un enfermo de cistitis intersticial cuando tiene más de 18 años, pero bueno, en mi caso los síntomas me aparecieron con 15-16 años. Empezaron muy progresivamente, muy lentamente. Eran unos síntomas que, bueno, pues al principio eran tolerables hasta que dejaron de serlo. Al principio pues empiezas como si de una infección de orina se tratase, te tratan con el típico sobrecito de Monurol, ¿vale? Aquí en España. Y bueno, el caso está en que te hacen cultivos y el bicho no aparece. Dicen que bueno, pues que puede ser que fuese sensible al Monurol, que con el Monurol te hubieses curado y demás. El caso es que esa infección pues nunca se llega a curar, o se llega a curar pero tienes recidiva, es decir, vuelves a tenerla. Infección, cistitis, cistitis y una detrás de otra. Y bueno, pues yo empecé así, que era como si tuviese infecciones de orina bien recurrentes o bien una infección de orina que no se terminaba de curar. Poco a poco esos síntomas de infección de orina van empeorando, empiezas a tener un dolor, en mi caso bastante fuerte, en la zona baja del abdomen, en la zona de la vejiga y los ovarios, un dolor que en cuanto tienes un poquito de pipi es muy grande y al poquito de orinar pues va desapareciendo. ¿Vale? Así estuve un tiempo hasta que mi médico de cabecera me derivó al urólogo. Me hacían pruebas y pues bueno, en las pruebas de imagen de la vejiga no se veía nada, se veía una vejiga sana, una vejiga normal. Tampoco se veía nada en los riñones, en consecuencia no se veía nada que justificase el cuadro clínico que yo tenía. Hasta que me mandaron al especialista en urodinámica, me hicieron la prueba de urodinámica, que es una prueba que valora el funcionamiento de la vejiga, y bueno, pues ahí me dijeron que tenía una vejiga hiperactiva con disfunción miccional, es decir, una vejiga que tenía más espasmos de los que tocaban, ¿vale? Como más contracciones y que pues no tenía la capacidad de vaciarse por completo, por lo tanto siempre se quedaba un residuo. Ese fue el diagnóstico inicial y me dieron un tratamiento por vía oral, unas pastillas que estuve tomando unos 5-6 años. La verdad es que me fueron bastante bien. Y bueno, pues con el embarazo, yo me quedé embarazada muy jovencita, mejoré, me desaparecieron todos los síntomas, hasta tal punto que me dejé el tratamiento, me dejé las pastillas y bueno, pues puedo decir que estuve bien en torno a... Mi hijo nació en 2010 y yo empecé a tener problemas en 2013. Pues estuve 3-4 años sin medicación y encontrándome perfectamente sin ningún tipo de síntomas. Puedes imaginar que yo por aquel entonces estaba súper contenta porque gracias a las pastillas yo podía ir a clase, yo podía salir de casa, yo dejé de sentir la necesidad de ir a hacer pipí cada 2 minutos. O sea, yo al día podía hacer pipí unas 50-60 veces, para que os hagáis una idea, a veces una gotita, a veces un chorrito, a veces un pipí normal, pero mi vida era así, hasta que me hicieron la urodinámica, me dieron esas pastillas.
Aparte había llegado a un punto que yo por las mañanas no podía ni levantarme de la cama del dolor de vejiga que tenía, y todos estos síntomas que os digo con esa medicación me habían desaparecido y estaba súper contenta. Hasta que, como os digo, el verano de 2013 me empecé a encontrar muy mal, no sabía qué me pasaba, me subió la fiebre muchísimo y bueno, pues ahí empezó todo. Empecé con una infección, esta vez no urinaria de vías bajas, sino que me había subido a las vías altas. Tenía tocado uno de los riñones. Bueno, pues me dieron tratamientos, me dieron antibióticos, me pusieron goteros, me hicieron pruebas de todo tipo y descartaron que tuviese un reflujo vesicureteral, que es habitual de los bebés, de los niños pequeños, pero bueno, en algún caso me explicaron que también se detectaba en pacientes más mayores. ¿Vale? Bueno, el caso es que una de las ecografías revelaba pues una dilatación de la vía, que a ellos les daba que pensar que yo tenía un reflujo, o sea, una subida de la orina de la vejiga a los riñones, cosa que anatómicamente no debe de ser posible, y si es posible es patológico. Pero nada, me hicieron la cistourología misional, la CUMS, que es la prueba que detecta si hay existencia de reflujo de la vejiga a los riñones, y bueno, pues la prueba no reveló nada. Entre otras cosas es porque el final de la prueba es, una vez te han llenado con un contraste la vejiga mediante una sonda, tú tienes que hacer pipí mientras te disparan radiografías, ¿vale? Y yo, como no se hace pipí tumbada, pues no hice pipí nunca. Me repitieron las pruebas 2 o 3 veces, pero yo no hice pipí nunca, con lo cual la prueba tampoco servía de mucho, pero vamos, lo poco que vieron es que no había reflujo, descartado. Es que pese a haber descartado aparentemente ese reflujo, yo continuaba con infecciones en los riñones, y además las ecografías revelaban que mi riñón izquierdo estaba tocadillo. Entonces decidieron empezar una terapia antibiótica y estuve como un año, año y algo con antibiótico todos los días. No recuerdo si era cada 3 meses, me iban cambiando de antibiótico, iba variando entre dos antibióticos creo que era. Y bueno, pues ese era el tema. Cada vez que tenía una recidiva de la pielonefritis, de la infección de riñón, pues me daban antibióticos más potentes. El caso es que al final me bajaron tanto las defensas que acababa cogiendo infecciones de riñón y de todo lo demás. El caso es que, bueno, yo continuaba sin tener un diagnóstico, a mí me pasaban cosas, en las pruebas se veían cosas, pero no había ninguna patología que lo justificase. Entonces, pues yo me sentía mal, porque obviamente estaba mal, infección tras infección, me encontraba mal, pero no tenía un diagnóstico, era como si estuviese todo un poco en mi cabeza, ¿no? Por así decirlo. Hasta que en 2016 se jubila el urólogo que me estaba llevando hasta aquel entonces, al que, bueno, le estoy súper agradecida porque me ha tratado con todo el cariño del mundo, era un hombre encantador, pero bueno, el caso es que se jubila y en su lugar entra otra doctora, y esa doctora es la que me diagnostica. Fijaros ya lo desesperada que estaba yo, que yo a esta doctora llega a decirle que sí, podía ser algún problema depresivo, algo de la cabeza, que yo no tenía problema en que me mandase al psicólogo. Ella me dijo que no, pero que quería repetirme una de las pruebas para verlo ella con sus propios ojos, que precisamente es la prueba a la que yo más miedo le tengo, porque para mí particularmente es súper molesta, súper dolorosa, y incluso 2 días más tarde yo sigo teniendo dolor. Esta prueba es la cistoscopia, pues bueno, yo primero le digo que no, pero luego ella me dice que es necesario, que necesita ver mi vejiga por dentro, y al final accedo y bueno, pues me repite la cistoscopia, la semana siguiente 10 días, y en esa cistoscopia ya me diagnostica. Ella me explica que bueno, pues las vejigas con cistitis intersticial tienen una serie de características, y en esa cistoscopia pues a mí me habían visto una de ellas, que son unas ulceritas que se llaman úlceras de Hanner, ¿vale? Y bueno, pues son como heriditas dentro de la vejiga, porque la mucosa, el epitelio que la recubre para que los agentes externos no la dañen, es decir, todo lo que va cayendo, minerales, perdón, y tal, que en condiciones normales no tienen por qué irritarla, pues yo, como he perdido ese epitelio o esa mucosa que la recubre, la dañan, y de ahí se supone que salen las ulcerillas. Y esas ulcerillas se ve que son las que se vieron en la cistoscopia y consiguieron que se me diagnosticase por fin después de más de 10 años. Bueno, también ella es sincera, me dice que aunque no tienen claro cuál es el motivo de aparición de la enfermedad, se barajan varios agentes. Uno de ellos es que es una enfermedad autoinmune, otro de ellos es que puedan entrar en juego algún tipo de alergias, algún tipo de células mías propias que se autodestruyen y demás. Pero bueno, ya el bombazo es cuando me dice que no hay cura, hay tratamiento de la sintomatología, tratamiento conservador, pero que no hay cura definitiva. Y bueno, pues que en mi caso el cuadro sintomatológico está tirando para adelante, y lo importante es, bueno, pues frenar, digamos, el que avance tan deprisa.
Me menciona por encima algo de unas autovacunas, algo que se hace con células de mi propia médula o algo así, ¿vale? No llega a entenderlo, pero bueno, el caso es que en mi caso, por el punto en el que estaba, lo descartaban. Así que empezamos con un tratamiento en el que yo iba al principio todas las semanas, luego cada 15 días, luego una vez al mes al hospital, me colocaban una sonda y a través de esa sonda me colocaban una medicación. Esto se llaman instilaciones y bueno, pues una medicación conservadora que lo que intenta es crear dentro de la vejiga un falso epitelio, esa falsa mucosa, ¿vale? Que digamos que sustituiría la mucosa que yo no tengo. El caso es que a mí, bueno, pues este tratamiento me fue bastante bien, me duraron unos meses los efectos, la tranquilidad de no tener dolor, de no tener urgencia miccional, o sea, necesidad de ir al baño corriendo para hacer pipí 3 gotas. Tampoco, no, perdón, también me desapareció temporalmente la incontinencia urinaria. Yo tenía una incontinencia urinaria leve, pero bueno, tenía incontinencia urinaria, tengo 31 años, no tendría por qué tenerla. Eso también me desapareció a raíz del tratamiento con estas instilaciones que os comento. Conclusión, que estuve unos meses bien. Pero luego de repente volví a caer, tuve una recaída grandísima, con muchísimo más dolor que antes, con muchísima más urgencia miccional que antes. Y empecé a despertarme por la noche 50.000 veces también a hacer pipí, o sea, era desesperante porque no descansaba de la enfermedad ni de día ni de noche. Empecé con una de las peores etapas, que es cada 2 por 3 visitas a urgencias, porque los dolores tan grandes que te entran necesitas que te pongan goteros. En mi caso me han llegado a poner hasta opiáceos por gotero, porque de verdad que los dolores llegan a ser desesperantes. La explicación que me acabaron dando es que en mi caso la enfermedad provoca un dolor que es idéntico al cólico nefrítico, que es el dolor que produce el tener piedras en el riñón. Así que si alguien habéis tenido piedras en el riñón, pues podéis imaginar los dolores que me provoca, pero son cólicos nefríticos de 1 semana, 10 días, 2 semanas y la última hasta 3 semanas. Esto me lo provoca porque en mi caso, insisto, cada paciente somos un mundo. La inflamación no solamente la tengo a nivel vejiga, sino que la tengo también a nivel vías altas, uréteres y riñones. Hay también una leve disputa entre ellos en un angiotac que me hicieron de vía urinaria de una calcificación que tengo a nivel de la arteria renal izquierda, de la arteria principal izquierda. Y bueno, pues también tienen dudas de si tengo una piedra o no, que parece más una calcificación que una piedra porque lleva ahí años luz y no se mueve, pero bueno, están ahí que no saben muy bien qué es lo que es eso, pero al caso, si es una piedra acabará saliendo y si es una calcificación pues no pasa nada, está ahí y punto. Como mi vejiga, os he comentado, no se vacía bien, es decir, voy a poner un ejemplo, ¿vale? O sea, me lo voy a inventar. Pero si tengo 250 mililitros, pues igual hago pipí 150 y el resto se queda. Me enseñaron a autosondarme, es decir, a colocarme la sonda en casa para vaciarme una vez al día y acto seguido hacerme yo misma la instilación con la medicación. La sonda conectada en una jeringa y a través de esa jeringa meter la medicación en la vejiga. Este tema del autosondaje os lo menciono así por encima porque creo que es necesario que haga un vídeo cortito específico, porque yo en su día pasé bastante miedo, busqué información y no encontré ninguna más que un par de chicas americanas bueno, que relataban un poco su experiencia, ¿vale? Y a mí sí que me gustaría relatarla en castellano porque es una técnica bastante no común, ¿vale? Pero que bueno, que sí que enseñan a bastantes pacientes y me gustaría que si alguien en mi situación está acojonado como estaba yo, pues pueda encontrar ese vídeo y tranquilizarse un poquito, o por lo menos saber qué es lo que le espera y qué tipo de consulta tiene. Al final yo me negué a continuar con el autosondaje porque en mi caso fue un calvario, fue una cruz, tuve muchísimos problemas y en la última visita el doctor de urodinámica me dijo que bueno, pues que al parecer mi cuerpo por tema de defensa era como que rechazaba, mi uretra rechazaba la sonda, rechazaba el sondaje continuo y bueno, pero eso ya os digo, os mencionaré y os contaré con más calma en el vídeo que haga específico de este tema. Mencionar que a mí durante todo este tiempo, hasta este último periodo, a partir de septiembre, me han estado llevando en el Hospital Clínico de Valencia. La verdad es que, bueno, pues me llevaban allí por contactos, por amigos y demás, porque no es mi hospital de referencia, pero bueno, si alguien de aquí me está viendo, pues quiero dar las gracias a todo el equipo de urología, porque durante todos estos años se han portado genial conmigo y porque son un equipo maravilloso.
Empecé hace años, en 2013, con el doctor Chuan, que es el hombre que se jubiló y que bueno, ha tenido muchísima paciencia, me ha tratado con muchísimo cariño y le mando desde aquí un beso enorme si está viendo este vídeo. Y bueno, pues finalmente le cogí el relevo a la doctora Alonso, que también es un encanto de mujer, y al final las últimas visitas ya las tuve en urodinamia con el doctor Martínez, creo que se llama, que también es un excelente doctor y una excelente persona, así que nada, pues desde aquí si alguien del equipo encuentra este vídeo y me está viendo, pues que les estoy muy agradecida. Pero a raíz de septiembre a partir, perdón, de septiembre de este año, o sea, de hace 2 meses, me están viendo en mi hospital de referencia, que es el Hospital La Fe de Valencia. Y bueno, pues ahora en la Fe de Valencia me está viendo el doctor Bonillo, que no tengo, o sea, he tenido 2 consultas con él, pero no tengo más que buenas palabras en estas 2 consultas para dedicarle porque es un amor de hombre, te trata con muchísimo cariño, también es de esas personas que escucha tus dudas y tus miedos y no lo toma como que es una tontería, ¿no? Sino que te explica, se toma la consulta con tiempo, no tiene prisa, no sé, de verdad, o sea, también se me está viendo desde aquí el doctor Bonillo un 10 porque es maravilloso. A mí al cambiar de hospital, ¿no? Después de tantos años sin historia clínica de urología, me daba un poquito de miedo, ¿no? Pues eso, el ver qué tipo de equipo, qué tipo de médico me tocaba, si iban a pasar de mí. Y no, la verdad es que creo que he tenido muchísima suerte con él. Así que nada, si por lo que sea me está viendo, pues también desde aquí que muchísimas gracias, que le estoy muy agradecida. Bueno, voy a cortar ya esta primera parte, ¿vale? Este primer vídeo, porque la verdad es que se está haciendo más largo que un día sin pan. Sí que me gustaría daros una serie de consejos y de recomendaciones. La primera cosa que os quiero decir es que tenéis que tener muchísima paciencia. Tanto el diagnóstico como cada fase de la enfermedad, cada brote requiere paciencia. Sé que es complicado, os aseguro que nadie más que yo sabe lo complicado que es, pero la paciencia es lo principal. Y más allá de la paciencia, tener en cuenta que para todo tipo de enfermedad vuestro estado anímico influye, así que intentar tener siempre vibras, energía, gente positiva a vuestro lado y no tensaros demasiado, porque toda tensión os va a atacar ahí abajo, os va a atacar a la vejiga. También es lo que digo, el entorno influye mucho porque yo hasta que tuve un diagnóstico, mi entorno en casa sí que me comprendían, pero bueno, la persona con la que estaba, la que era mi pareja y tal, era un poco como que yo somatizaba demasiado, ¿vale? Como que tenía en la cabeza o que le llaman la atención o algo así. Entonces realmente yo sé que te puedes llegar a sentir súper incomprendido, súper impotente, pero bueno, tener en cuenta que esto yo creo que nos pasa a la mayoría de personas que tenemos enfermedades crónicas, enfermedades raras, o que nos pasa algo pero todavía no nos han diagnosticado. Entonces la gente que de verdad te quiera va a intentar entenderte y va a estar a tu lado. Y si no te entiende, puerta, o sea, así de claro, limpieza, gente tóxica de la puerta para afuera. Y nada, yo ya me despido, deciros que grabaré otra parte hablando del autosondaje, de por qué se manda, cómo es la primera consulta y cómo es la experiencia luego en casa. Grabaré otra parte contando, pues bueno, mi evolución actual, los tratamientos que estoy siguiendo, las consultas, etc. Y también si veo que os interesa, que creo que es un tema de los que más interesan, porque al menos cuando subí los primeros vídeos son los vídeos que más visitas tienen de todo el canal. Y la verdad es que no me extraña porque encontrar información en castellano de esto es complicado. Pues puedo seguir grabando vídeos hablando de las pruebas y tal, pero bueno, deciros que todas las pruebas y endoscopias urológicas me las han hecho 500.000 veces y es por eso que os insisto en que tenéis que tener paciencia. Espero de verdad que estos vídeos os sean de utilidad como parece, aunque sea para tranquilizaros o para sentir un poquito más comprendidos que no sois los únicos del mundo que estáis así. Y nada, que os mando un besito muy grande y nos vemos en el siguiente vídeo.